En la carretera es muy común ver servidumbres, ya les dije, pero hay otro tipo de servidumbres que existe, que funciona de la siguiente manera. Yo sé que ustedes nada más andan en un avión, ustedes son muy elegantes, pero bueno, los que vamos y usamos de vez en cuando la carretera. Cuando hay una autopista, por ejemplo, no permiten el acceso a los ranchos. O sea, de la autopista no te puedes meter en un rancho, ni del rancho puedes meterte a la autopista. ¿Por qué? Porque está pagando la cuota, ¿no? ¿Vale? Por la cuota. La cuota. Porque pues para la vialidad o causar Sí, un accidente. porque este carro va a 120, 140. Y si va a salir aquí uno con un tractor o con un burro, pues cállate. ¿Verdad? O sea, esto exactamente, eso es lo que le va a dar seguridad. Aquí también, acuérdate que te había comentado, aquí está la carretera, pero hay un acotamiento. Bueno, aparte que hay un acotamiento. Y no nos estoy dando cuenta, aquí hay uno que está así. Está, ¿cómo se dice? ¿Cómo se hace? Así de cuenta, como corrugado. ¿Para qué será? Porque te quedas dormido. Pues te quedas dormido. Sientes inmediatamente la vibración. Sí, eso es. Estás dormido, pues inmediatamente sientes la vibración. Bueno, pero además hay este derecho de vía. Esto es un derecho de vía. Entonces está la carretera, está el acotamiento que sigue siendo asfalto o cemento, dependiendo. Y luego todavía hay un derecho de vía. ¿Okay? Entonces, y cuando hicieron la carretera, incluso la carretera, no se han visto ustedes, está así. La carretera está arriba, la elevan. ¿Para qué la elevan? Porque puede haber encharcamientos, ¿verdad? Y entonces, o sea, si se va sobre la carretera, no sé, alguna vez se ha tocado pasar por un charco a alta velocidad, ¿qué pasa? Hace el planeo. Anda muy lúcido el día de hoy. Está sorprendiendo. No sé si alguna vez han visto que estás con los amigos, por no decir estás ingiriendo bebidas embriagantes y de repente se muere el vaso solo. ¿Y qué pasa con él? ¿Por qué se movió solo el vaso? Por el agua. Pues lo mismo pasa. Lo mismo pasa cuando vas en el carro y ves un charco peligrosísimo. ¿Por qué? Porque va a planear el carro, va a pasar eso. Entonces, esa es la manera en que se evita que haya encharcamientos. ¿Okay? Entonces ahí vas. Bien, entonces cuando hacen una carretera van a afectar a estos que están aquí, todos estos que están aquí los van a afectar porque les van a pasar un camino por el medio. Hay veces que el gobierno les dice, ¿sabes qué? En principio el gobierno debiera indemnizar a estos propietarios. ¿Por qué? Pues porque les está quitando un pedazo de terreno, no solamente les quita la carretera. En ocasiones, por ejemplo, no solamente es esto, sino que es la carretera y en el medio hay un vado, ¿verdad? Porque es una que va y otra que viene, o lo que sea. Entonces les quitó un tramo grande realmente, porque les quitó las dos carreteras, el vado, el acotamiento y este derecho de vía. Entonces ya les quitó un cacho bien grande. Entonces el gobierno debe indemnizar, o quien haya sido, debe indemnizar a los dueños. Pero luego también el gobierno se las voltea y le dice, sí, nomás que ahora tu terreno vale más. Ahora tú me tienes que pagar a mí. Porque tu terreno, horroroso, ahora tiene una carretera al frente. Bueno, entonces hay una compensación. ¿Qué es la compensación, Benjamín? Sí, pero ¿qué es la figura de la compensación? ¿En qué consiste? Acreedor y deudor recíproco. Tú me debes, yo te debo. Pero tú también me debes. ¿Ok? Entonces los dos son acreedores y deudores recíprocos. En este caso, el gobierno le tiene que pagar, pero el otro también le tiene que pagar. Y se llama compensar. Bueno, finalmente, ¿cómo queda el número? Pues, y entonces todo ese relajo. Pues. Y entonces te decía, entonces el rancho de aquí no puede tener acceso a la carretera. Y veíamos algo parecido.
¿qué tal si por acá va la vía libre? ¿Puede pedir acceso a la carretera? Vamos a imaginar que aquí era un rancho que originalmente tenía su salida acá a la vía libre. ¿Por qué se llama libre? Porque no cobras. ¿Pero por qué se llama libre? No hay algo. No cobras. Viene el término libre. Entonces, libre, bueno, gratis. No pavimentada. Bien, entonces si tenía el acceso a la vía libre, ¿puede pedir una servidumbre a No, ¿Por qué no? porque es nuestra prioridad, ¿no? No es necesario. Las carreteras no son privadas. Estas. Porque no es necesario. Oye, tu forma de llegar al... Tú tienes que salir por la vía que originalmente tenías. Si aquí ustedes dividen el terreno y demás, ya me queda aquí encerrado, esa es bronca de ustedes, porque lo dividiste. Ahora pídele a tu salida por aquí, pero no molestes a otro, ¿verdad? Con un camino nuevo. No, originalmente, ¿cuál era la salida de ese terreno? La libre. Por ahí, suerte por ahí. Así pasó, por ejemplo, así pasó aquí, por ejemplo, y en todas las carreteras pasa, con la carretera del aeropuerto, ¿verdad? Pues hacen la carretera nueva que va al aeropuerto, y entonces todas las colonias que hay por ahí, yo quiero salir a la carretera del aeropuerto. No, papá, tu salida estaba por allá, hay baches, hay perros, hay de todo, ¿no? Tu salida, ¿ok? Bien, entonces ahí está esta. Entonces te digo, a veces hacen esa figura. Por ejemplo, una de las cosas es que tiene que haber una cerca. En las autopistas necesariamente debe haber una cerca. ¿Para qué? Los animales. Los animales. Se atraviesa un perro, te matas. No necesitas que sea una vaca, un perro. ¿Verdad? Entonces, el gobierno dice, ¿sabes qué? Voy a hacer la carretera y tengo que ponerles a estos una cerca. ¿Para qué? Pues precisamente para que no vaya a haber animales, porque entonces pongo en riesgo a todos los que van ahí. Bien, entonces todos los que viven aquí, dicen, como te decía, entonces no les permiten la entrada y salida a la carretera. ¿Por qué? Porque son vehículos lentos. Digo, lentos con la velocidad comparada con la velocidad que llevan los vehículos, los camiones, lo que sea. Entonces lo que les dicen es, mira, si quieres entrar y salir, necesitas un ascenso y descenso, me parece que son de 300 metros cada uno, del agua. ¿Ok? De tal manera que si alguien quiere salirse de la autopista, tiene que hacerlo pues, lentamente, paulatinamente. No, aquí la vuelta va a meterse. No, o sea, que es lento. Igual, el que se va a meter en la carretera, pues el que va en la autopista va viendo, ¿no? Que alguien, o sea, el camino, ¿verdad? Paralelo, donde alguien se va a meter y ya toma sus precauciones. Entonces les exigen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les exige a estos que quieren entrar y salir por la carretera, les exige que tengan esa salida o esa entrada, ¿verdad? Y es muy prolongada. Si quieren, así lo pueden hacer. Bueno, es muy común ver, precisamente en la carretera, vas tú y entonces ves que aquí hay un camino paralelo. Entonces hay un camino paralelo y aquí van todos los rancheros, los tractores, los camiones. Bueno, esto que ves aquí, vas en la autopista, ranchero, ¿qué onda? O sea, va un camino especial para ellos, ¿o qué? Bueno, esta es una servidumbre que hacen todos ellos. Entre ellos todos ceden una parte de su terreno y entonces ya todos tienen un camino sin cuota, entre comillas, ¿no? Todos cedieron, ¿verdad? Y entonces así ya van vehículos de baja velocidad, ¿verdad? Pero todos cedieron, ¿verdad?, una parte de su terreno para hacer ese camino que finalmente pues, va a beneficiar a todos los al que esté atrás y todo eso. Todos van a resultar beneficiados y va a haber otra servidumbre y bueno, pues finalmente llega a este camino
Y entonces está la autopista, está una servidumbre que hicieron todos los que viven aquí, y acaban otras servidumbres que van a precisamente a conectarse con esta otra, que finalmente te digo es una servidumbre. ¿Ok? Entonces muchas veces, como te decía, va a haber esa compensación, el Estado les tiene que pagar a estos la afectación que les está haciendo, y entonces a lo mejor esto le piden a cambio al Estado: mira, no me pagues, pero construyen un camino. Y a todos se ponen de acuerdo en ceder una parte para que se haga una servidumbre. Y ahora sí, este es un camino de baja velocidad. ¿Okay? Es muy común verlo en carretera. Pues. Bien, te dicen derechos y deberes del propietario del predio sirviente. Derechos: cambiar el lugar de la servidumbre. Ese también es pues, a veces es frecuente. Vamos a imaginar que estuviera así y aquí hubiera una servidumbre para ir al predio de atrás, y entonces que tengamos 3 dueños, y entonces vamos a imaginar que le compra a este, ¿ok? 3 le compra 2, y entonces le pide, ya con eso puede pedir que cambie la servidumbre. ¿Sabes que la servidumbre ya no me conviene, o sea, en medio, porque me parto el terreno? ¿Verdad? Entonces, ¿sabes qué? Voy a pedir que cambie la servidumbre a otro lugar. Y en este caso, pues lo afecta menos a él, ya tiene, ahora sí, ya dispone del terreno, vamos a decir, de esta manera, interrumpida, y de la otra manera, si lo tenía, está interrumpido, pues. Entonces, esa es una, pues, ¿no? Puede pedir el cambio de la servidumbre, ejecutar obras que hagan menos gravosa la servidumbre. El dueño del predio sirviente puede ejecutar las obras que hagan menos gravosa la servidumbre si de ellas no resulta ningún perjuicio al dominante. Abandonar el predio sirviente, se puede abandonar en favor del propietario del predio dominante, su predio sirviente, para así liberarse del compromiso. ¿Okay? Pudiera ser que alguien realmente no tenga interés en el terreno y dice ahí que lo abandona en favor del otro. Si el dueño de un predio sirviente se hubiera obligado en el título constitutivo de la servidumbre a hacer alguna cosa o costear alguna obra, se liberará abandonando el predio. Acción negatoria. ¿Cómo se llamaba la otra acción? Confesoria. Negatoria, pues es negar. Confesar, afirmar. Acción negatoria. Así como el propietario del predio dominante tiene la acción confesoria, la ley le otorga al propietario del predio sirviente otra acción, que es la acción, que es la negatoria. Castanto Beñas dice: por su parte, el propietario de la finca sobre la cual se ejercita indebidamente una supuesta servidumbre dispone de la acción negatoria, fundada en el principio de que la propiedad es libre mientras no se pruebe lo contrario. El Código de Procedimientos Civiles del DF dice: procederá a la acción negatoria para obtener la declaración de libertad o la reducción de gravámenes de un bien inmueble y la demolición de obras o señales que importen gravámenes, la tildación o anotación en el registro público del registro de la propiedad, y conjuntamente, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios. Cuando la sentencia sea condenatoria, el actor puede exigir del reo que cautione el respeto de la libertad del inmueble. Solo se dará esta acción al poseedor a título de dueño o que tenga derecho real sobre la heredad. ¿Okay? Entonces, fíjate ahí, dice se pide para obtener la declaración de libertad o reducción de gravámenes del inmueble. Acuérdate que la servidumbre es un gravamen, ¿okay? Y la demolición de obras o señales que importen gravámenes. La tildación o anotación en el registro público, en el registro de la propiedad. ¿Qué será eso? La tildación o anotación. ¿Qué es tildar? Entonces, por ejemplo, en los títulos de propiedad, en el título de propiedad, fulanito le vende al otro, ¿ok? Una compraventa. Ahí va a decir que este le vende un terreno que es sirviente de otro. ¿Okay? Y va a decir que hay otro predio que es dominante. ¿Ok?
En una ocasión me tocó a mí un caso en el que se hace la compra-venta de un terreno y al venderlo no se menciona nada de la servidumbre. Okay, entonces existe una servidumbre de hecho. Estaba así, los terrenos. Hay una servidumbre. Bueno, originalmente era un solo terreno. Entonces, hay una servidumbre y cuando por ejemplo, cuando vende a un tercero, no menciona en la escritura que hay una servidumbre. El problema es, ¿qué pasa con esa servidumbre? Si en la compraventa vende sin mencionar que hay una servidumbre. Sí, está Cuando él compró, sí decía que había una servidumbre. Cuando él vendió, no dice que el terreno está grabado con una servidumbre. Entonces viene el nuevo dueño y quiere desconocer la servidumbre. Dice, espérate, yo cuando compré, no compré con servidumbre. Mi terreno está libre de servidumbre porque no dice que hay una servidumbre. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esa servidumbre? No se queda, ¿no? Si es aparente, se queda. A menos que se estipule lo Y si no fuera aparente, ¿por qué nos quedaría? O sea, bueno, en principio, si fuera aparente, sería más fácil Demostrar. demostrar que se quede servidumbre. Y si no, también se puede, pero la verdad no es cool. O sea, Así van. Gracias. Sí. Entonces, eso es muy común, pues, ¿no? Que cuando alguien tiene una servidumbre, es muy común que en el contrato de compra-venta, pues, precisamente tratándose de pasar de vivos, precisamente no le anotan que hay una servidumbre. En alguna ocasión te dije, por ejemplo, en muchos terrenos que están fuera de la ciudad, te dicen que el terreno tiene una servidumbre, te dicen que tiene un derecho de agua de tantas horas, de 6 horas al día, o de tantos metros cúbicos al día, ¿verdad? Y en fin, no. Entonces, muchas veces cuando lo venden, no le ponen eso. Y luego a lo mejor es nomás como una apariencia. Y entonces ya lo vende a otro. Y entonces ya cuando compra, ve que no, o sea, en fin, no va a ver que originalmente había una servidumbre. Porque en el título de no dice. ¿Verdad? Entonces, ¿sabes qué? Si quiere comprar, inmediatamente se da cuenta, oye, ¿qué pasa con la servidumbre? ¿Por qué? Porque en el título de propiedad del que tú adquiriste dice que hay una servidumbre, o sea, yo tengo que servir a ¿ok? ¿Qué pasó con la servidumbre? Ah, no te preocupes, ya no existe. Así compra Y cuando vende si se fija en el título anterior, va a decir, pues no hay servidumbre. Pero no es cierto, realmente sí hay una servidumbre que está ahí, pues, ¿no? Que existía originalmente, pero por alguna razón los notarios no lo pusieron, y entonces piensa que no hay servidumbre, pero sí existe realmente una servidumbre, pero no lo pusieron en la escritura, pues, por picudos, pues, no para cada punto. ¿Ok? Bien. ¿Qué decía así? ¿Quién sabe? Bueno, entonces, en el título de propiedad, en la compraventa que hayan hecho, por ejemplo, cuando haya comprado, ahí va a decir que es sirviente de y es dominante de O sea, en el título de propiedad de aquí va a decir, además de todos los datos, va a decir que es dominante. Y va a decir que es sirviente. ¿Ok? Entonces te dice ahí que se hagan las anotaciones o titulaciones o anotaciones. Entonces, puede ser que en este contrato de compraventa le hagan a un margen en el registro público de propiedad, esta propiedad, así como le ponen, está hipotecada, se le ponen a mano, pues, o tiene un embargo, o esta propiedad se vendió a fulanito, vendida. Y entonces aquí le ponen en el título de propiedad, en el registro público, le ponen a quién se la vendieron y cuáles son los datos de la nueva escritura. ¿Ok? Venta a fulanito, y viene ahí. En el libro tal, número tal, qué sé yo, ¿verdad? Folios y quién sabe qué, fecha tal, para que tú puedas identificar
este título de propiedad finalmente ahora es este. ¿Okay? Se le vendió a fulanito y mira, si quieres ver la cadena, ahora sí, de este sigue este. Igual, aquí viene este de dónde viene. Entonces vas a ir encontrando y el otro título va a decir lo mismo, este de dónde viene, y ahí va. De tal manera que todo lo vas a encontrar, todo está encadenado, pues, ¿no? Aquí dice de dónde viene y cuál llegó a ser. Vas a este otro y lo mismo, va a decir que viene de este y se vendió a fulanito, y ahí va. Ok, viene toda la cadena, toda la que tú puedes encontrar. Andas viendo un terreno que te interese, bueno, puedes encontrar el primero de ellos. Moctezuma le vendió a quién sabe quién, y ahí te vas. ¿Verdad? Te vas a decir exactamente cómo fue, ¿verdad?, la primera venta que hubo, cómo nació eso. Y puede ser que el primero haya querido, en fin, pues campeón, qué sé yo. ¿Verdad? Bien. Entonces te dice ahí, puede hacerse anotaciones o tildaciones. Entonces puede ser, ¿verdad?, que en el registro público que anoten que hay una servidumbre o, como te decía hace rato, cancelar la servidumbre. Ya le anotaron ahí que ya no existe. ¿Tiene validez eso? O sea, anotado así. Así está, ¿verdad? Y obviamente viene quién lo hizo, ¿verdad? Nada más, la anotación nada más la puede hacer el registro público de la propiedad, no la puede hacer cualquiera. Para nadie puede andarle anotando cosas ahí, ¡feliz Navidad! O sea, nada más ellos pueden hacerlo, ¿verdad? Y hoy en día está más controlado, pues, ¿no? O sea, porque ya todo casi está digitalizado y entonces nada más, o sea, en fin, requiere muchos pasos, pues, ¿no?, para poder hacer anotaciones. ¿Ok? Y antes no. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué iba la gente? Pues arrancar la hoja. ¿Verdad? Pues, te descuidas y arrancan hojas y le arrancan un pedazo y entonces ya era un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya, si bien es cierto que hay una cadena así, pero de repente se olvida si le arrancaron un pedazo de la hoja. Exactamente donde escribían cuántos metros tenía o a quién se la vendían. Hoy en día ya está todo digitalizado. Hubo un momento, cuando estuvo de moda los Zetas y demás, hubo un momento en que todas esas, la delincuencia organizada se metió al registro público de la propiedad. Entonces, ¿qué eso? Se robaban propiedades. ¿Verdad? Con el poder que tenían, amenazaban a cualquiera y se robaban propiedades. Entonces, quitaban, ponían cosas en su lugar, anotaban, en fin, hacían lo que fuera. Eran capaces de todo, pues. Bueno, entonces, la anotación o tildación en el registro público es eso: que anoten o cancelen alguna anotación donde dijera que había una servidumbre. Y conjuntamente con su caso, la indemnización de los perjuicios. Cuando la sentencia sea condenatoria, el actor puede exigir que el reo caucione el respeto de la libertad del inmueble. ¿Qué querrá decir eso? Cuando la sentencia sea condenatoria, el actor puede exigir del reo. ¿Quién es el reo? El actor puede exigir del reo. ¿Está en la cárcel o quién? El demandado. En materia civil, reo es el demandado. En materia civil, el reo puede exigir del demandado que caucione el respeto de la libertad. ¿Qué querrá decir eso? Que caucione el respeto de la libertad. La libertad de su terreno. ¿Pero qué es que caucione? Que dé una garantía. ¿Ok? Ponle una lana, compadre, ya te pasaste de lanza. Ponle una lana que no lo vas a volver a hacer. ¿Ok? Que caucione la libertad del inmueble. Solo se dará esta acción al poseedor a título de dueño o al que tenga un derecho real sobre la heredad. ¿Ok? Entonces dice, la acción negatoria para obtener la declaración de libertad. Entonces, si alguien quiere demostrarle a un juez, por ejemplo quiere demostrar que la servidumbre no existe, va a intentar esa acción negatoria. ¿Ok? Y ¿a quién va a demandar? Al que vendió. ¿A a él le va a demandar que ya no existe? ¿A cuál dueño? Él es el dueño. Él es el actual dueño. Al dominante. ¿Ok? No, ese es el beneficiario finalmente, ¿no? Entonces, va a demandar a para decir, ¿sabes qué? Ya no existe la servidumbre. Ahorita voy a ver más adelante cómo se extinguen las servidumbres. ¿Ok? Por el no uso, por ejemplo. Por el no uso se extingue una servidumbre. Entonces, a lo mejor no ha usado la servidumbre en muchos años. ¿Se puede mandar al notario? También van a demandar al notario. ¿Por qué vas a demandar al notario en su caso? Porque no lo puso. Porque no lo puso. Entonces, finalmente, en cualquier acto jurídico donde estés demandando la nulidad
de una escritura o la inexistencia, ¿verdad? Tienes que mandar al notario. ¿Por qué lo hizo? A ver, escucha al notario, ¿por qué lo hizo así o por qué no lo hizo así? Entonces el notario le llueven las demandas, ¿verdad? Porque siempre que se demande la nulidad de un acto jurídico, él va atravesado, porque él dio fe de que sí estaba bien. Entonces, el primer interesado es el notario, ¿ok? En ocasiones dice la ley que si se declara la nulidad de un acto jurídico, el notario puede perder la patente. Entonces, cuidado. Entonces, el notario tiene que estar bien buzo, ¿verdad? En la demanda, porque si la pierde la patente además. Entonces, tiene que tener quien lo defienda en un juicio. ¿Por qué? Porque va a ser demandado él también, ¿verdad? Siempre que se demande la nulidad de una escritura, va a atravesar al notario, porque lo hizo. ¿Okay? Y el notario ya dirá, no, si cumplí con tal requisito, ya se defenderá, ¿verdad? Bien. Entonces, esa es la acción negatoria. Deberes: no menoscabar en forma alguna el derecho real, abstenerse o no hacer o tolerar, abstenerse de realizar obras que impidan el ejercicio de la servidumbre o la hagan más difícil. ¿Okay? Si de la conservación de dichas obras se siguiera en un perjuicio al predio dominante, el dueño del sirviente está obligado a restablecer las cosas a su antiguo estado y a indemnizar los daños y perjuicios. Principio para interpretar el alcance del derecho real de servidumbre constituido por voluntad del propietario. Te dice, la primera te dice aquí, por lo que se refiere al derecho real de servidumbre que se constituye por voluntad del propietario, se pueden dar estas reglas para interpretar su alcance y contenido. Te había dicho el autor, hay varias maneras de constituir una servidumbre. Una es la voluntaria, que es la que te está diciendo el autor. ¿Cómo era la voluntaria? Puede ser como la de costumbre, ¿no? Que todos se dieran gracias por Puede ser bilateral o unilateral. Bilateral es por contrato y unilateral es por un testamento. Por un testamento, ¿verdad? Entonces, bilateral sería el acuerdo que hicieron todos ellos, ¿verdad? Bien, entonces te dice, en este caso, si fue por voluntad, rige el principio de la autonomía de voluntad del propietario. ¿Qué es eso de la autonomía de la voluntad? Rige el principio de la autonomía de la voluntad del propietario. Y por lo mismo, el alcance del derecho real de servidumbre será el que aparezca que se quiso dar en el título que se constituye. ¿Qué es eso de la autonomía de la voluntad? Ajá. Que cada quien le pone lo que quiera en el contrato. Esa es la autonomía de la voluntad. Que no hubo coacción, que nadie obligó a otro a firmar a fuerzas. ¿Ok? Y hoy en día la autonomía de la voluntad ya está muy golpeada. Antes, si una de las partes, vamos a decir, abusaba de la otra parte, no pasaba nada. O sea, hasta así lo firmaste, así que hiciste. Pero hoy en día no. ¿Verdad? Hoy en día, con el respeto a los derechos humanos y demás, ¿okay? Si una de las partes está abusando de la otra, pueden declarar la nulidad de esa cláusula. ¿Okay? Entonces, el hecho que hay una cláusula abusiva en un contrato, ¿okay? A mí me decían, precisamente un cliente, oye, me están rentando, pero aquí viene una cláusula que es totalmente abusiva. ¿Ok? ¿Lo firmo o no lo firmo? Digo, esa cláusula no tiene ninguna validez. Entonces nunca la van a poder hacer efectiva. ¿Ok? Recuerdo, por ejemplo, un caso en el que decía que te rento, ya se los comenté, te rento, pero me tienes que nombrar a un apoderado. ¿Sí se comenté o no? No se acuerdan. Entonces, ¿sabes qué? Hacemos un contrato de compra de arrendamiento. Hacemos un contrato de arrendamiento. Entonces, uno le renta, está el arrendador, y ¿cuál es la otra parte? Entonces le dice el arrendador, que es el dueño del lugar. No necesariamente el arrendador es el dueño. En ocasiones, por ejemplo, en una plaza comercial, uno puede ser dueño del terreno, otro puede ser el dueño del edificio, otro es el administrador de la plaza. Entonces, de cuenta, ya se hizo un relajo, porque uno es el dueño del terreno, otro es el dueño del edificio, otro es el que lo administra, ¿verdad? Y otro es el apoderado del administrador. Entonces, ¿cuál de todos es el con el que puedo contratar? Yo, arrendatario. Yo me acuerdo que en una ocasión tuve
un caso ahí fue público, en el caso del HIV ahí de Gómez Morín, fue el primero que hubo. Imagínate que hay HIV México, vamos a decir así, y hay HIV Monterrey. ¿Ok? Una es dueña de la otra. Una persona moral tiene varios dueños, varios accionistas. Bueno, pues la dueña de esta, una es dueña de la otra. ¿Ok? Y entonces, ya saben, estos terrenos son de una familia, ¿cómo se llama? Todos esos terrenos que están por ahí, ¿cómo se llama la familia adinerada? Montemayor, pues. Y entonces, la familia, el propietario, le renta, por decir, a HIV México el terreno. Y entonces, cuando inicia la plaza, HIV dice, bueno, voy a poner unos locales comerciales. Y entre ellos querían poner un banco. Yo traía el banco. Y entonces, dice HIV Monterrey, vamos a hacer el contrato con el banco. Yo digo, no puede ser, HIV Monterrey no puede. ¿Por qué? Porque a quien le rentaron es a HIV México. Pues sí, pero son empresas hermanas, una dueña de la otra. No importa, son personas distintas. La posesión la tiene HIV México, no HIV Monterrey. A pesar de que una sea accionista de la otra. Eso no tiene nada que ver, es como el papá y el hijo, ¿no? No tiene nada que ver, ¿quién es el poseedor, el padre o el hijo? No, son familia. No, hombre, familia, nomás en Navidad, ¿no? Ya está eso, salimos todos peleados, ¿no? Siempre en Navidad nos peleamos por los terrenos de la abuela, ¿no? Siempre todo el mundo siempre va a haber esa bronca, ¿no? Eterna. Y entonces, es que no puede rentar. Y pasó algo interesante. Ahí estaba el dueño, precisamente de Chile, que traía su abogado, su excelente abogado, decía, es que no puede rentarme. O sea, tiene que rentarme en HIV México porque es el que tiene la posesión, es el que contrató con el dueño del terreno. ¿Verdad? Si viene HIV Monterrey, espérate, tú no tienes la posesión. ¿Ese contrato de qué sería? Nulo absoluto, nulo relativo, inexistente. ¿Qué sería? Si yo hago el contrato con HIV Monterrey, siendo que él no tiene la posesión y él me está entregando la posesión, entre comillas. Inexistente. ¿No hay qué? ¿No hay objeto? O sea, sí hay, pero. Anda, si no hay objeto es inexistencia. No es Si jurídico. sí hay, pero es ilícito, es nulo absoluto. Por eso te pregunto si no hay Pero es objeto. ilícito. ¿Dónde? Es ilícito. ¿El contrato es ilícito? ¿El arrendamiento es ilícito? Sí, porque no tiene la posesión. Ajá, es ilícito. Sí. Es inexistente. Porque es inexistente. Que no ¿Relativo es o no? jurídicamente posible que ¿Mande? tenga algo que no es. ¿No hay voluntad? Bueno, Oye, no, si hay voluntad, mira, aquí está. No, sí, la voluntad que requiere la ley es la de él, pues, la de quien tenga la posesión. O sea, esta voluntad, si bien es cierto hay una voluntad, no es la voluntad que quiere la ley que exista. La ley quiere que exista la voluntad de quien tiene la posesión. Bien, entonces es inexistente. Inexistencia. Bien, entonces yo le digo eso, le decía al abogado eso, ¿sabes qué? Es que tú no tienes la posesión o tu empresa no tiene la posesión. Bueno, me dice el dueño de leche, mira, abogado. Mi abogado me dice que sí se puede, tú dices que no se puede. Si no quieres, no lo firmamos. El banco, no, claro, ¿cómo que no? Yo necesito ese, porque para él era muy importante tener una sucursal dentro de esa plaza que en aquel entonces estaba de moda, ¿no? ¿Qué haces? se imagina Ahí, que sí ahí firmó, donde pues. te empiezas a dar cuenta que una cosa es el derecho y otra cosa son los negocios. El cliente quiere que se haga el negocio y tú sabes que eso jurídicamente no se puede hacer, pero el cliente quiere el negocio. ¿Mande? No, lo de la voluntad, lo de la autonomía de la voluntad. ¿Qué hace? ¿Podrás, por la autonomía de la voluntad, darle validez a este contrato? No. El contrato es inexistente. Punto. Aunque las partes lo quieran hacer, es inexistente. Bueno, así me han tocado un montón de casos en la vida profesional, ¿verdad? De cosas que los clientes quieren poner un negocio, quieren hacer un negocio, pero tú sabes, oye, es que ese no te puede entregar la posesión.
y le vas a estar pagando dinero a alguien que no tiene la posesión. O sea, es todo un relajo, no existe pagar pronto, ¿verdad? Ahora, tú tienes la posesión, ahora el banco va a tener la posesión. Empieza el relajo, pues no tiene la posesión, porque ni siquiera la tenía, que se la transmitió. Este no tiene la posesión, pues no te transmitió la posesión. Sin embargo, vas a tener una posesión, que se llama ¿cómo? Tú en ese momento vas a decir que es posesión, pero realmente no es una posesión, es una despojo, es una detentación, ¿verdad? No es propiamente una posesión, pero materialmente no hay duda de que tú lo tienes, pues tú eres el que tiene la llave de la sucursal bancaria. No hay duda de que tú tienes esa posesión. Tú eres el que abre y cierra la sucursal, pues tienes una posesión. Sí, pero jurídicamente realmente no tienes la posesión, ¿verdad? Porque ni siquiera la tiene el que te la dio. ¿Verdad? Ese también tiene una posesión material, ¿verdad? Pero no tiene ni siquiera la posesión derivada, no la tiene. El único que tiene la posesión derivada es este. Pues se da cuenta, así está lleno de idiotas, ¿verdad? Sí, o sea, de gente que no sabe derecho, pero te dicen, ¿qué hacemos? O sea, te lo meto a otro. Y el cliente imagina, no, ¿cómo no? Yo lo necesito eso. No, pues dale para adelante. Al rato me contratas como litigante. No tengo así, pues sí, pero esto te puede dar problemas graves. Afortunadamente eran vamos a decir, clientes serios, no gandallas, ¿verdad? Sí, me acuerdo que, en fin, una persona muy seria, nada, no es el que está buscando. Me dice un cliente una vez, tengo un cliente que es ya no es una rata, es un canguro, pero es una ratotota. Y entonces me dice un amigo, oye, fíjate que quiero hacer un negocio con fulanito de tal, ¿lo conoces? Ah, sí, claro que sí, es aquí de la oficina. Ah, muy bien, quiero hacer un negocio con él. Me está pidiendo 50 millones de pesos y él va a poner 50 y luego ya juntos vamos a hacer un negocio. Le dije, mira, el negocio de él, ¿sabes cuál es? Eres tú. Te va a quitar tus 50 millones y no te los va a devolver. Ese es el negocio de él. O sea, a fin, tenemos que entender eso. Yo siempre he dicho, vas a contratar con alguien, búscale algo, a ver quién es. Pues no, dale defraudado, estafado, quién sabe cuánto. Ahí vas, papá, pues uno más. O sea, el negocio eres tú. El negocio no es hacer lo que le prometía, ¿no? No, pero es que fui a su empresa y está grandísima. Así con el dinero que a todo el mundo le ha robado, tiene una empresa grandísima, sí, claro. ¿Verdad? Pero tenemos que tener cuidado, ¿no? En eso. No, el negocio eres tú. ¿Verdad? El negocio no es lo que están prometiéndote, no, es puro cuento. ¿Verdad? Pero en fin, bueno, quién sabe por qué dije eso, pero bueno, vamos a seguir. Principios para interpretar, aguantamos con la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿qué es la autonomía de voluntad? Que las partes son libres de poner lo que quieran en el contrato. Pero hoy en día, insisto, ¿ok? Viene tan fuerte la corriente de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, ¿ok? Que ya la autonomía de la voluntad de alguna otra manera se ha ido limitando. Por ejemplo, antes las partes podían establecer el interés bancario, el interés de lo que fuera, que quisieran, altísimo y demás, ¿no? Hoy en día la Corte ya ha resuelto que el juez puede reducir la tasa de interés que haya fijado las partes. Si la tasa es muy abusiva, ¿okay? Pueden reducir la tasa de interés. ¿A cuánto presta un prestamista? Hermano, tú qué andas en eso. ¿Cuál es la tasa común en un prestamista? 50 qué? ¿Cada cuánto? Ahora, normalmente cobran entre el 10 y 12% mensual. Si tú vas a esas casas de empeño, First Cash, no sé qué, 25% mensual. O sea, en 4 meses ya la deuda, pues, ok, y no hay un límite. Ok, bueno, la Corte ya señaló que el juez puede reducir la tasa cuando es notoriamente abusiva. Antes no era abusivo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, pasaba, como te decía hace rato, una cosa es el capital. Vamos a imaginar que te dijeron que era el 10% mensual, pediste $1,000,000 de pesos.
¿Ok? Entonces vamos a mirar que lo pediste en enero. Entonces debes pagar 10,000 pesos correspondientes a enero. Si no los pagas, ¿qué pasa? Si no pagaste en enero esos 10,000 de intereses, ¿qué pasa? Estos a su vez generan otro 10%. No, ¿Por qué no? según yo nada más se penaliza, ¿no? Pero no vuelve a generar, o sea, no se suma al otro 10,000. No se suma a los otros. O sea, ¿o a qué se refiere con...? ¿Sí? Aquí no pagaste estos 10,000. Sí. Estos siguen generando otros 10,000 en febrero. O sea, ahora de 20,000 se va a generar. Pero este dinero que no pagaste a su vez genera interés. Sí. ¿Sí explico? Sí. Interés sobre interés. Sí. Eso se llama anatocismo. Anatocismo. La ley lo permite. Pero en principio, la ley lo tuvieron las partes, lo tuvieron que haber dicho expresamente. Pero si no lo dijeron, el interés no genera interés. ¿Ok? Entonces, si te dijeron que ibas a pagar 10,000 pesos mensuales de intereses, bueno, son 10,000 de enero, 10,000 de febrero, 10,000. No los pagaste, este ya no genera más intereses. ¿Ok? Ya está ahí topa. Entonces, cuando te demanden, te van a demandar el 1,000,000 de pesos. Los 10,000 de enero, los 10,000 de febrero, ya no, este no va a generar más, a menos que las partes hayan fijado que los intereses generan intereses. Y por eso, ¿okay? Hoy en día te digo, debe decirse expresamente, ¿okay? Y por eso antes las deudas se hacían enormes, porque aquí no pagaste estos 10,000, genera entonces 1,000, el 10%. 1,000 en enero, no en febrero, ¿no? Y luego, a su vez, otros 1,000 en marzo. Y otros 1,000 en abril. Nada más. Igual, generaría 1,000 y 1,000. Y el otro, y entonces, te imaginarás. Por eso la gente terminaba pagando, o sea, con la esclavitud, porque era impagable una deuda de estas. ¿Verdad? Lo que empezó en millón, ya se convirtió en un ratito, se convertía en un número grandísimo y tenían que venir pagando con su libertad. Bueno, hoy en día te dice la Corte que puede el juez reducir las tasas que se hayan fijado. Si el juez ve que hay cláusulas que son abusivas, el juez las puede quitar precisamente para evitar que uno sea abuse del otro. Pues. ¿Y eso desde cuándo está? Ahí tenemos como unos 5 años. 5 años, fíjate nada más. Ajá, Vivimos un poquito. 2000, así de abuso, ¿no? Wow. Y eso viene de la Corte Interamericana de... O sea, ni siquiera de aquí. Sí, desde allá viene. Si no, no hubiera existido. O sea, no, seguimos, la gente sigue abusando y sigue abusando y sigue abusando y no hay broma. Es más fácil hacerte rico en un país pobre que en un país rico. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el pobre no hay reglas. En México no hay reglas. ¿Verdad? El gobierno favorece a los banqueros. El gobierno favorece al que tiene dinero. El gobierno, entonces, no hay problema. Vas a un país rico y no, hay reglas. No, o sea, es que el interés es tanto y eso. En fin, todo está regulado. Pero en un país pobre, nada está regulado. Todo se vale. Uno le roba al otro y no pasa nada. Ya te imaginas. Bien. Te dice más adelante, bueno, entonces la autonomía de la voluntad, te digo, hoy en día, las partes pueden poner lo que ellos quieran en el contrato. Sí, no, cuidado que no vaya a ser nulo. ¿Verdad? A lo mejor hay una ley que es prohibitiva, no se permite hacer esto, no lo puedes hacer, aunque las partes lo quieran. ¿Ok? O que sea lesiva de una de las partes. Si en el título constitutivo faltó algo por pactar, se aplicará en forma supletoria a la disposición general de la ley de la materia. El uso y la extensión de servidumbres establecidas por voluntad de los propietarios se arreglarán por los términos del título del que tenga su origen y en su defecto por las disposiciones siguientes. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión te comenté ese paso de desnivel que hay allá en la UDEM. Ese es un contrato administrativo. Es un contrato civil administrativo. Ya, tú, a ver, platícanos bien.
allá si bien es cierto que es un contrato civil, es administrativo porque lo está celebrando el municipio, ¿ok? El municipio de San Pedro. Bien, si no hay reglas en el derecho administrativo que regulen esa figura, se van a aplicar las reglas del derecho civil, que es la regla, que es la figura que más se parece, la figura de la servidumbre, ¿ok? Claro, decía alguien, sí, pero no es una servidumbre porque no hay predio dominante ni predio sirviente, ¿ok? Bueno, predio sirviente sí que la UDEM, pero no hay ninguno que es dominante, ¿ok? ¿Quién es el dominante? Pues toda la comunidad. Entonces, propiamente, bueno, entonces habrá cosas que le puedes aplicar de la servidumbre y habrá cosas que no le puedes aplicar de la servidumbre, pero es la figura jurídica que más se parece y le vas a aplicar las reglas de la servidumbre, a pesar de que realmente no sea una servidumbre, porque no tiene el elemento principal que es predio dominante y predio sirviente. Sin embargo, la figura que más se parece. Y entonces así es el derecho, ¿verdad? A lo mejor las partes inventaron un tipo de contrato, bueno, pues le vas a aplicar las reglas de la figura que más se parezca, ¿ok? Pero si no fuera posible con ninguna de las reglas que da el código en los siguientes artículos determinar la alcance y función de la servidumbre establecida por voluntad del propietario, entonces se atiende la idea de causar el menor daño posible al propietario del predio sirviente. Cualquier duda sobre el uso y extensión de la servidumbre se decidirá en sentido menos gravoso para el predio sirviente, sin imposibilitar o hacer difícil el uso de la servidumbre. ¿Ok? Esta solución es muy común en el derecho. ¿Okay? Muchas veces, oye, si una cláusula en un contrato no se entiende, definitivamente no se entiende qué quiso decir la persona, las partes, ¿okay? Muchas veces así termina la ley diciendo, bueno, que sea lo menos gravoso para ambas partes, ¿okay? Cuando no se entiende definitivamente, se va a entender lo que menos haga, el menor daño que se ocasione a las partes, pues. Y en este caso termina de esa manera, diciendo lo mismo, ¿no? Va a terminar de manera menos gravosa. Extinción del derecho real de servidumbre por reunirse nuevamente una persona, la propiedad de ambos predios, dominante y sirviente, y no reviven por una nueva separación, salvo el caso del artículo tal, ¿okay? Que han visto, ¿okay? Pero si en el acto de reunión era resoluble por su naturaleza y llega el caso de la solución, renace la servidumbre como estaba antes de la reunión. Por el no uso, esto es importante, ¿ok? Entonces te dicen, por el no uso, cuando la servidumbre fuera continua y aparente, por el no uso de 3 años contados desde el día en que se dejó de existir el signo aparente de servidumbre. Entonces fíjate, si es continua y aparente, por el no uso de 3 años, o sea, en 3 años no usaste la servidumbre, se extingue. Cuando fuera discontinua o no aparente, por el no uso de 5 años. ¿Okay? Contados desde el día en que se dejó usarse por haberse ejecutado el dueño del fondo sirviente acto contra la servidumbre o por haber prohibido que se usara de ella. ¿Qué es aparente? ¿Por qué? Que se ve el ducto o el camino, eso es aparente. Cuando los predios llegaran sin culpa del dueño del predio sirviente a tal estado que no pueda usarse la servidumbre, ¿cuál será ese caso? Cuando los predios llegaran sin culpa del dueño del predio sirviente a tal estado que no pueda usarse la servidumbre. Imagínate, se vino el Alex, ese yo, el Gilberto, el huracán que sea, ¿no? Y aquí, ¡pum!, pues se llevó un pedazo de terreno. Pues no hay manera de hacer servidumbre ahí, ¿por qué? Porque se cayó el pedazo de cerro o lo que haya sido. Entonces no hay manera de que haya una servidumbre. Pues. Bien, no se puede usar, por eso te dice, por la remisión gratuita u onerosa. Entonces dice ahí el autor, la remisión es realmente como un perdón. Entonces dice, la remisión siempre es unilateral, ¿okay? No es bilateral, entonces la ley hace mal de señalar eso. Ahora te dice, las servidumbres legales, estas eran las voluntarias, las legales, dice, se extinguen. La servidumbre legal establecida como utilidad pública o comunal se pierde por el no uso de 5 años si se prueba que durante ese tiempo que se ha adquirido por el que disfrutaba aquellas otras servidumbres de la misma naturaleza por distinto lugar. Entonces, ¿cómo se pierde una servidumbre legal? Por el no uso de 5 años, pero además hay que demostrar que usaban otra servidumbre, que usaban otro camino. Pues usted dice ahí, ¿verdad? Si se prueba que durante ese tiempo que se ha adquirido por el que disfrutaba aquellas otras servidumbres de la misma naturaleza por distinto lugar.
Si no se prueba eso, no se extingue, aunque no lo hayan usado en 5 años. ¿Okay? La legal, pues. Por convenio, te dice ahí que es cuando, en fin, las partes llegan a una relación. Pues. Y aquí, yo creo que ya nos falta un capítulo. Cualidades y vicios, sí. Sí, cualidades y vicios. Vamos a hablar. Sí. Sí, es hasta la página 615, capítulo 3. Capítulo 3. ¿Qué hora es? Ah, 8, ¿qué? 12. 2. Fíjate. Este que viene acá es de los temas también más importantes, porque es precisamente el tema de la prescripción, el tema de la usucapión. Entonces aquí el autor te va a explicar precisamente qué es necesario para que tenga lugar la figura de la usucapión. Entonces te dice los atributos, lo que debe existir en la posesión que pretende que finalmente sea usucapión, debe ser pacífica, continua, pública y a título de dueño. Y te va a explicar el autor más adelante. Dice 8.23. La posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia. Es muy importante ahí la palabra adquiere, porque más adelante te la explica el autor. ¿Okay? La posesión continua es la que no se ha interrumpido. Traigamos bien. La posesión pública es la que disfruta de manera que pueda ser conocida de todos. ¿Okay? También lo es la que está inscrita en el registro público, en el registro de la propiedad. Te había dicho, la posesión se puede inscribir. ¿Okay? No solamente la propiedad, la posesión se puede inscribir. Si alguien tiene posesión, la puedes inscribir. Si alguien tiene posesión, la puede vender. ¿Okay? Yo conozco mucha gente que no tiene títulos de propiedad, les vendieron verbalmente, tienen la posesión. ¿Okay? Esa posesión se vende. ¿Cuántos años tienes ahí? 30. Esa posesión vale. Porque en cualquier momento que él pida la usucapión, debe ganar un juicio. ¿Okay? Entonces la posesión se vende. Finalmente es dueño, pero esa posesión que él tiene se vende. Pues. Entonces, esa posesión se puede inscribir en el registro público de la propiedad. Así como se inscribe la propiedad, se puede inscribir la posesión. Por eso te dice aquí, ¿verdad? Siempre y cuando esté inscrita en el registro público de la propiedad, la posesión. Entonces, la posesión que está inscrita en el registro público de la propiedad es pública, porque el registro es público. ¿Okay? Cualquiera puede ver, mira, este terreno lo está poseyendo fulanito de tal, porque hay una inscripción donde dice que se está poseyendo. Bien, siguiente te dice, solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción. Vicios de la posesión, bueno, te dice, el vicio es una mala calidad y demás. Entonces te dice, los vicios de la posesión son los siguientes. En el primero, violencia si la posesión no es pacífica, discontinua si la posesión no es continua, clandestinidad, ¿qué es clandestino? como culto. Como culto, escondido, ¿no? Clandestinidad si la posesión no es pública, y equívoca si la posesión no es cierta y no se sabe por el público. Te va a explicar el otro cada uno de ellos. Posesión violenta es, y vuelves otra vez, es la que adquiere una persona por medio de la fuerza física o intimidación. Entonces dice, fíjate, posesión violenta es la que adquiere una persona por medio de fuerza física o intimidación, aunque debe hacerse un distingo de dos tipos de violencias: la violencia activa y la violencia pasiva. La violencia activa es la que se ejerce para obtener, la palabra clave, la cosa que se desea poseer, y esta violencia sí vicia la posesión. Violencia pasiva es la serie de conductas que se realizan por el poseedor para mantenerse, esa es la palabra clave, en su posesión. Pero en México, a la luz del artículo tal, debe considerarse que no la vicia. Entonces, otra vez, fíjate, originalmente te dijo el autor, en el artículo 823, ya te dije, la posesión tiene que ser pacífica. ¿Y cuál es la posesión pacífica? El que adquiere de manera pacífica, no el que se mantiene. Si alguien entró con violencia y luego todo fue pacífico por 30 años,
la violencia es cuando entras, cuando llegas a poseer. Okay, por eso insisto, en el 8.23 te dice, la posesión pacífica es la que se adquiere, no la que mantiene, no, la que se adquiere. ¿Cómo entraste? ¿Okay? Y luego te dice más adelante, ¿verdad? Posesión violenta es la que se adquiere, la que adquiere una persona por medio de la fuerza física o intimidación. Y te sigue diciendo, violencia activa es la que se ejerce para obtener, ¿okay? Para entrar a poseer, hizo o no hizo violencia. Y segundo, ¿okay? Te dice aquí, violencia pasiva, ¿okay? Es la serie de conductas que se realizan por el poseedor de la cosa para mantenerse en su posesión. O sea, si alguien fue violento para tomar algo, un terreno que no era de él, tumbar cercas es violencia, ¿ok? Y ya, nadie le dijo nada, nadie se dio cuenta. El dueño no ha ido al terreno en mucho tiempo, pero él tumbó la cerca. Entonces ahí hubo violencia. Entonces, si después hubo paz los siguientes 30 años, hubo violencia, no fue pacífica la posesión. Entonces te dice el autor, mucho cuidado, porque indebidamente, pero la ley dice que la violencia es cómo entraste, no cómo te mantuviste. O sea, entonces, no importa si fueron 20 años o no, vamos a imaginar al revés, que alguien haya entrado de forma pacífica y para mantenerse sea violento. Entonces la posesión, ¿fue violenta, sí o no? No, porque la ley nada más se refiere a la cómo adquiriste indebidamente, pero así lo dice el código. ¿Okay? Debiera ser la posesión siempre, la que adquiere y la que se mantiene, pero el código nada más se refiere a la que adquiere. Aquí en Nuevo León hicieron, hace como 3 años, con esto de los zetas y demás, hicieron un cambio en la ley y entonces pusieron que si alguien llega a poseer un terreno de manera violenta, de manera delictuosa, nunca va a poder llegar a prescribir. Eso hizo el legislador. El propósito era precisamente que los zetas que se metían a ranchos y que nunca llegaran ellos a prescribir. El problema es que en ocasiones, ¿quién determina si fue delictivo o no? ¿Qué juez? Civil, familiar, un juez penal. Y la posesión, ¿quién la determina? ¿Un juez civil o penal? Civil. Entonces necesitas primero una sentencia de un juez penal para poder decir en materia civil si hubo o no hubo delito. Bueno, ¿verdad que viene?